virología, parasitología y micología. Entonces, sé que van a tener otra clase de parasitología, de laboratorio en parasitología, entonces nos vamos a abocar un poquito más acerca del diagnóstico bacteriano, ¿no? De bacterias comunes. Entonces, los principios generales para el laboratorio para el diagnóstico en laboratorio de microbiología son distintas metodologías que podemos utilizar para el estudio de estas pruebas, ¿no? O para el estudio, para el aislamiento de los agentes microbiológicos o los patógenos. Uno de ellos es la microscopía. El estudio microscópico, que ustedes ya han visto en distintas prácticas a lo que va de su carrera, de sus estudios. La microscopía permite detectar células bacterianas, elementos fúngicos, hongos y parásitos. Nos ayuda en algunos casos como una detección preliminar y en otros casos como un estudio o una detección definitiva. ¿Cómo así? Por ejemplo, la identificación preliminar en el caso de la microscopía nos ayuda en el aislamiento de bacterias cuando hacemos un Gram. Cuando hacemos un test de Gram, llegamos hasta si es Gram positivo o Gram negativo, y a la morfología, si es coco o bacilo, ¿cierto? Entonces no llegamos a una detección definitiva, pero sí a una preliminar que nos ayudaría mucho. Por ejemplo, si ustedes reciben un resultado de un estudio de líquido cefalorraquídeo y les dicen se aíslan diplococos Gram negativos, entonces ya se estarían orientando ustedes hacia un agente patógeno. Entonces, por eso es que es una detección preliminar. En el caso de la detección definitiva, se da principalmente en parásitos, ¿no? En algunos parásitos basta con la microscopía, la revisión o la observación de algunos huevos, de algunas larvas, de algunos quistes, trofozoitos, ¿no? O los helmintos adultos, que nos permiten llegar incluso en algunos casos a la especie. Por ejemplo, en el caso de Giardia lamblia, con el quiste y con el trofozoito podemos llegar ya a una detección definitiva. Entonces, esta es la ayuda que nos da la microscopía, tanto en la identificación preliminar, como es en el caso de bacterias, o en la detección definitiva, como en algunos casos de sobre todo parásitos. Por ejemplo, malaria, el gold estándar de malaria viene a ser la observación en una gota gruesa. Entonces, por eso es que la detección definitiva para muchos parásitos es la microscopía. Los métodos microscópicos, ustedes yo asumo que ya lo han visto, son diversos. Tenemos la microscopía de campo claro, o el óptico, que es el que ustedes ya han observado en sus prácticas. Microscopía de campo oscuro. Este microscopio me permite la detección principalmente de espiroquetas. Un ejemplo de alguna espiroqueta, chicos. ¿Recuerdan? Microbiología. Espiroqueta, por ejemplo, Treponema pallidum, sífilis, ¿no? Entonces, para Treponema pallidum se utiliza la microscopía de campo oscuro, o también la microscopía fluorescente. Leptospira también podríamos utilizar de campo oscuro. La microscopía fluorescente va compartido con el de campo oscuro, que también me ayuda a observar. En este caso, por ejemplo, utilizamos mucho para el diagnóstico de sífilis. Y la microscopía electrónica, que es una metodología de mayor realce que me permite evaluar o diferenciar bien todo lo que está dentro de la célula, ¿no? Las organelas, me permite observarlas con mayor claridad. Métodos de estudio por microscopía. Puede ser el estudio directo o las coloraciones. Entonces, dentro del estudio directo, ¿en qué consiste el estudio directo? Es aquel en donde colocamos la muestra sobre algún medio que lo suspenda, ¿no? Es directamente muestra y el medio que lo suspenda en el portaobjeto se cierra con la laminilla y se observa al microscopio. Entonces, dentro del estudio directo tenemos la preparación en fresco, que es la suspensión en agua o suero salino, que lo utilizamos principalmente para estudio parasitológico.
La mezcla con álcali, con un KOH, ¿no? Que es estudio de, ¿recuerdan? ¿De qué microorganismo? ¿Qué microorganismo se estudia con KOH? Con hidróxido de potasio. En el chat creo que está. Tampoco responde por el chat. Por ejemplo, KOH para estudio de hongos, yodo o lugol, ¿recuerdan? Para estudio parasitológico, ¿no? Tinta china, que es una tinción diferencial, pero también es directa, se utiliza para observar criptococo. La coloración, y ya hablamos de otras de coloraciones, como coloración Gram, que me permite aislar gram positivos o gram negativos, hematoxicilina férrica y tricrómica, y la Wright-Oyensa. En Wright-Oyensa, por ejemplo, para búsqueda de Bartonella o para búsqueda de malaria, principalmente James. Tinciones ácido resistentes. Tenemos la coloración Sil-Nielsen, que es para la búsqueda de Mycobacterium tuberculosis, King-Young también para lo mismo, y el método de neuramina-rodamina, que también me permite aislar o encontrar Mycobacterium. Esta es una coloración Sil-Nielsen, perdón. Observen ustedes estos bacilos con coloración fucsia o roja, rosada, sobre una base azul, ¿no? Que le da el contraste y me va a permitir visualizar mejor al Mycobacterium. Y acá tenemos el método de auramina-rodamina, que con la presencia de Mycobacterium, pero por fluorescencia. Los cultivos. Entonces, hemos hablado de la microscopía que me permite realizar el estudio preliminar y el estudio definitivo. El cultivo in vitro, una siembra, ¿no? ¿Siembra de qué? De una muestra. Entonces, lo que se realiza en el cultivo es, al obtener la muestra, se toma una parte de esta, que es con una anza, y se hace la siembra o el extendido en una placa de Petri que contenga un medio o un agar. Existen distintos medios o agares, ¿no? Que me permiten evaluar el crecimiento bacteriano. ¿Qué medios de cultivo tenemos? Existen medios no selectivos, que están enriquecidos, y medios selectivos. Dentro de los no selectivos tenemos el agar sangre, que es un medio basal y sangre. Generalmente utilizamos el agar sangre a base de cordero, sangre de cordero, ¿no? Agar chocolate, que es un derivado también de agar sangre. Agar Müller-Hinton, el agar Müller-Hinton lo utilizamos principalmente para hacer antibiogramas, para buscar la sensibilidad a los antibióticos. Caldo tioglicolato, que ya no es un agar, no es sólido, sino es un medio líquido. Y el agar destroza de Saburo, que me permite el aislamiento de hongos. Mientras que los medios selectivos de cultivo, los medios selectivos ayudan mucho en su mismo nombre lo dice, ¿no? Selectivo, me va a permitir identificar más rápido algunas bacterias. Por ejemplo, tenemos agar McConkey, que me ayuda en la identificación de las enterobacterias. Agar salmanitol, que me ayuda en la identificación de Staphylococcus aureus. El silosalicina desoxicolato, que me ayuda en la identificación de Salmonella shigella, al igual que el agar SS. El medio de Lowenstein-Jensen, que es medio selectivo para Mycobacterium tuberculosis, y el Chromagar, que es selectivo para cándidas, ¿no? Cultivo celular. El cultivo celular me ayuda principalmente en aquellos patógenos que son intracelulares estrictos. Entonces, si yo siembro alguna muestra que contenga bacterias que son intracelulares, en un medio de cultivo común no va a crecer, porque necesita de las células para su crecimiento. Entonces, el cultivo celular contiene células vivas, ¿no? Entonces, en este medio va a haber una capa de células. Cuando uno inocula la muestra en este medio, si es que tiene algún germen intracelular, va a empezar a crecer. Y lo que yo voy a observar después al microscopio son alteraciones de las células que tienen este medio, ¿no? Entonces, se observan alteraciones citopáticas.
¿Quiénes, por ejemplo, se cultivan en estos medios o cultivos celulares? Tenemos a los virus. Los virus pueden aislarse si es que se siembran en cultivo celular. Recuerden que los virus son intracelulares estrictos. Bacterias intracelulares, por ejemplo, Bartonella. La Bartonella puede crecer en un cultivo celular. ¿Quién más? Rickettsia. Los Rickettsia también son intracelulares estrictos y pueden crecer en un cultivo celular. Entonces, generalmente acá hay una monocapa de células. El diagnóstico molecular, que ustedes asumo que han escuchado mucho en coronavirus, las pruebas moleculares. Entonces, el diagnóstico molecular lo que hace es obtener o detectar el material genético de los agentes infecciosos. Puede ser el ADN o el ARN. Sus ventajas son que tienen una mejor sensibilidad, especificidad y seguridad que otras pruebas. ¿Cómo es que se realiza esta reacción de cadena polimerasa, PCR? Básicamente, tiene 3 pasos importantes. Uno, que es la desnaturalización, ¿no? Si tenemos un ADN de doble cadena, lo que hace es desnaturalizarse, se separa esta doble cadena y obtenemos las 2 hebras. Luego viene el anillamiento. ¿En qué consiste el anillamiento? El anillamiento, para esta fase tenemos nosotros ya un reactivo, que son estas cadenas pequeñas que ustedes observan acá. Estas cadenas ya tienen una secuencia de ácido nucleico conocida, ¿no? Entonces, si yo quiero estudiar coronavirus, ya sabemos cuál es el gen de ese coronavirus, entonces yo tengo unas secuencias pequeñas que van a complementar su ácido nucleico con esta cadena del coronavirus. Entonces, al unirse, al colocar el reactivo, hay una unión. Si es que hay presencia del virus, se va a unir este reactivo con la cadena de ARN. En este caso, ¿no? En el caso del coronavirus es un ARN. Y al tener ya esta presencia de cadenas unidas, viene la tercera fase, que es la extensión, donde se utiliza una polimerasa. ¿Qué es lo que hace esta polimerasa? Continúa, porque recuerden que estas cadenas son chiquitas, continúa, ¿no? La unión y la síntesis de más cadenas, formando así distintas cadenas de, del virus, en este caso del agente infeccioso, para luego ser detectadas. Miren acá, tenemos el ADN original del agente infeccioso. Vamos a suponer una bacteria. Entonces, tenemos la primera fase, que es la desnaturalización. Hay una separación de las cadenas, ¿ah? Y luego agrego el reactivo, que viene a ser esto de rojito, que es el cebador. Entonces, este cebador, al encontrar a la cadena del agente, se va a unir y luego con la polimerasa y con otros nucleótidos va a continuarse la síntesis de unión de este cebador con la cadena principal. Entonces yo voy a tener aquí una doble cadena y es esto lo que es identificado por el analizador, ¿no? Entonces, la polimerasa empieza a duplicar las cadenas de ADN siguiendo los cebadores y obtengo toda esta cantidad de cadenas. Y esto va a ser detectado. Y eso es lo que me da positividad a la presencia del ácido nucleico. ¿Qué pasa si no hubiera virus? ¿No? Estábamos hablando de una bacteria. Si no hubiera bacteria, entonces no tendríamos estas cadenas bases y cuando yo coloque el cebador no va a tener a quién unirse. Cuando coloque la polimerasa con los nucleótidos, no va a tener a quién continuar porque no hay unión. Entonces, aquí no se va a detectar absolutamente nada. Entonces, ahí ya tendríamos un resultado negativo. Ese es el fundamento de la reacción de cadena de polimerasa o las pruebas moleculares. ¿Qué otras pruebas tenemos para el estudio de microbiología? Los diagnósticos serológicos, el equivalente en coronavirus a las pruebas rápidas, ¿no? Entonces, el diagnóstico serológico, ¿qué es lo que hace? Evalúa la respuesta humoral, es decir, evalúa la presencia de anticuerpos frente a la infección y los antecedentes de exposición a agentes infecciosos de un individuo. Entonces, tenemos aquí este tipo de pruebas que lo que hacen es evaluar anticuerpos.
Por lo tanto, tiene un periodo de ventana. No va a detectar inmediatamente a los anticuerpos porque el organismo tiene un tiempo de formación. Generalmente, los anticuerpos de tipo inmunoglobulina M, al primer contacto, se empiezan a formar a partir del 7º día de iniciados los síntomas. Y después empieza la formación o la síntesis de inmunoglobulina G. Entonces, estamos hablando aquí de periodo de ventana, estamos hablando de presencia de anticuerpos, ¿no? No estamos hablando de detección del antígeno, ojo. Entonces, eso es lo que lo diferencia de las pruebas moleculares o de los cultivos, ¿no? Donde sí aislamos al agente o si aislamos algún antígeno o al ácido nucleico. En el caso del diagnóstico serológico, lo que encontramos son anticuerpos. Entonces, el diagnóstico serológico se puede realizar por distintas metodologías, puede ser ELISA, puede ser prueba rápida, puede ser quimioluminiscencia. Todos ellos son estudios serológicos que buscan anticuerpos. Y si ustedes escuchan ELISA, entonces generalmente lo asociamos a un HIV, un VIH. Entonces, recordemos que para este tipo de enfermedades siempre encontramos un periodo de ventana. Aquí se evalúa el término de seroconversión. ¿Qué significa la seroconversión? Es cuando un paciente que no tenía inmunoglobulina M contra ciertos agentes, pues empieza a formarlo. Eso es una seroconversión. Presencia de anticuerpos específicos de inmunoglobulina M, las primeras 2 a 3 semanas. ¿Qué más? Aumento de al menos 4 veces del título de anticuerpos entre el suero obtenido en fase aguda y el obtenido 2 a 3 semanas durante la convalecencia. ¿De qué inmunoglobulina? De la G. Entonces, la G, cuando digo que hay seroconversión de inmunoglobulina G, cuando en una muestra no tenía y en la siguiente, después de 2 a 3 semanas, va a aumentar hasta 4 veces el título, ¿no? Entonces, eso es una seroconversión. Puede ser para inmunoglobulina M o para inmunoglobulina G. Este, por ejemplo, es el fundamento, la base para el estudio de ELISA. En este caso de VIH, ¿cómo es que se realiza la prueba, este tipo de pruebas serológicas? Ustedes observan la ploma que viene a ser la base de un pozo, ¿ya? Y esta viene ya impregnada por estos triangulitos que son antígenos de VIH. Esto de acá ya viene preparado así, es comercial, ya está listo. Entonces tenemos el pocillo y el antígeno unido al antígeno, en este caso es de VIH. ¿Qué es lo que yo voy a buscar? Les decía que en el estudio serológico buscamos anticuerpos. Entonces, la muestra del paciente va a ser sangre o suero, que es donde se encuentran los anticuerpos. Yo tomo la muestra y coloco esa muestra en este pocillo. Si es que hay presencia de anticuerpos contra VIH, va a haber unión de estos anticuerpos con el antígeno. Este es un primer paso. Unión del anticuerpo con el antígeno. Después yo voy a agregar a esta reacción, esto que ustedes observan acá, estos rectángulos con unas estrellitas amarillas, que viene a ser el reactivo. Este reactivo se le llama conjugado, que es un anticuerpo, ¿no? El conjugado viene a ser un anticuerpo. Entonces, como es un anticuerpo, se va a unir al anticuerpo del paciente que estaba pegado al antígeno. Una vez que ya se unió, luego viene una serie de lavados y al final un develador que me va a permitir ahí evaluar un cambio de color que me da un valor al final. Lo coloco en el equipo y el equipo me da un valor de qué cantidad aproximada, dependiendo del método, si es cuantitativo o semi-cuanti, de qué cantidad de anticuerpos tenemos. Eso es si es positivo. Si fuera negativo, si por ejemplo no hubiera anticuerpos, cuando se agrega la muestra, no se unen los anticuerpos al antígeno. Cuando yo agrego el reactivo, no se va a unir este reactivo con el anticuerpo y después de los lavados, este conjugado reactivo se elimina. Y cuando lo coloco en el equipo no va a haber cálculo de nada porque no hay reacción. Entonces, este es el fundamento de ELISA para realizar estudios serológicos y de varias pruebas serológicas realmente, ¿no? El fundamento para el estudio o la búsqueda de anticuerpos. Hasta acá. ¿Alguna pregunta, chicos?
¿Se han comprendido? ¿Me avisan si es que voy muy rápido? Bien, continuamos. Cultivos. Entonces, como les dije, nos íbamos a enfocar un poquito más en el tema del aislamiento bacteriano de los cultivos, que son la mayoría de pruebas que ustedes van a solicitar. Uno de ellos, bueno, empezamos, uno de ellos son el urocultivo, ¿no? El urocultivo es una de las pruebas generales y comunes que van a solicitar si es que tienen sospecha de infección de vías urinarias. Normas básicas para la solicitud de un cultivo. Tenemos nombre completo del paciente, nunca olvidarse, esto ya es parte de la preanalítica, que influye mucho la forma como ustedes hagan la solicitud del estudio. Número de identificación del paciente, según las normas técnicas, debería ser una identificación única. En nuestro país, esta identificación única es el DNI, ¿verdad? Edad y sexo del paciente, servicio de su procedencia, porque si hay alguna inquietud o algo que aclarar en laboratorio, llamamos. Tipo de muestra enviada y localización anatómica del proceso infeccioso. Esto es importante. ¿Qué muestras estoy enviando? Nunca se olviden de esto, porque si nos ha pasado que llegan muestras y que no nos indican bien la localización. A veces llegan dos muestras diferentes, ambas dicen líquido pleural, pero si no le colocan que uno es de emitórax derecho y el otro es de emitórax izquierdo, lo más probable es que solamente procesemos una y la otra la dejemos ahí porque vamos a asumir que es la misma, si es que no, si es que no identifican bien la muestra. Es conveniente consignar si el paciente recibió antibióticos en los últimos 7 días y si es así, anotar el nombre, dosis y vía de administración. Esto para cultivos es importantísimo, porque dependiendo de esto nosotros podemos evaluar el crecimiento bacteriano, ¿no? Si no hay crecimiento, podríamos asociarlo a uso de antibióticos. ¿Qué otras normas son importantes? El contenedor, viales, tubos o frascos deben ser estériles y con tapa hermética, bien sellados, porque si no se está derramando por ahí la muestra. Las muestras se deben obtener en lo posible antes de iniciar el tratamiento antimicrobiano. Entonces, si les llega a ustedes un paciente emergencia y necesitan un urocultivo le van a iniciar tratamiento, primero piden la muestra y luego le inician el tratamiento empírico. Suponiendo que no sea posible, ¿no?, esperar tomar la muestra antes del inicio del tratamiento antimicrobiano, se obtendrá justo antes de la administración de la dosis del antimicrobiano. Entonces, si el paciente ya inició antibiótico y le van a solicitar un cultivo, esperen a unos minutos antes de que le toque la siguiente dosis. ¿Por qué? Porque ahí en ese momento se supone que hay disminución del antibiótico en sangre. Por lo tanto, sería el momento oportuno para la toma en estos casos, ¿no? O si es que ya terminó el tratamiento de antibióticos, se le puede tomar 48 horas una vez finalizado este. La recolección debe ser en el sitio exacto de la lesión con las máximas condiciones de asepsia. La muestra no debe ponerse en contacto con antisépticos o desinfectantes, claro, si no va a dar negativo. Y siempre se prefieren los productos purulentos recogidos por aspiración directa con jeringa o tejidos sospechosos a las muestras tomadas con hisopo o torundas de algodón. Esto aplica principalmente a las heridas infectadas, ¿no? Muchas veces en las heridas infectadas mandan muestra, le toman con un hisopo y mandan el hisopo. Eso no es lo ideal. Lo correcto sería, si es que esta herida tiene alguna secreción, podríamos hacer tal vez una instilación con solución salina y obtener un aspirado del mismo, ¿no? Entonces, a eso se refiere lo que está aquí con rojito. Aspiración directa con jeringa, más no hisopos o torundas de algodón. Bien, vamos a hablar de algunos cultivos, de algunos tipos de muestras específicos, ¿no? Empezamos con el urocultivo. El urocultivo me ayuda en el diagnóstico de infecciones de vías urinarias.
obviamente siempre cabe recalcar que en laboratorio clínico tenemos que darle la importancia debida a la historia clínica del paciente, ¿no? A la anamnesis y al examen físico. Laboratorio viene a ser complementario. Entonces, para recordar, cuando hay una invasión patógena del urotelio, va a haber una reacción inflamatoria y va a haber una infección de vías urinarias. Entonces, estas infecciones engloban distintas entidades para su diagnóstico. Tipo de identidad, que sospecho. Método de recogida, esto es muy importante. El método de recogida es importante para la interpretación del resultado. ¿Y qué elementos formes se están observando en el estudio de la orina? Bacteriuria asintomática. Ustedes van a escuchar cuando estén hasta en ginecología, en obstetricia, van a escuchar este término, bacteriuria asintomática. ¿Qué es la bacteriuria asintomática? Viene a ser la presencia de más de 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro en 2 muestras de orina en ausencia de sintomatología. Ojo, en ausencia de sintomatología. Entonces, ¿en quiénes es importante hacer la detección de bacteriuria asintomática? En gestantes, porque en estos casos, así la paciente no tenga síntomas, se le debe dar tratamiento para evitar muchas veces partos prematuros, por ejemplo, ¿no? Entonces, o una corioamnionitis. Entonces, en estos casos se les da tratamiento si es que presentan bacteriuria asintomática. Infección urinaria complicada es otro término que principalmente lo asociamos a una pielonefritis o a una infección de vías urinarias bajas cuando el paciente tiene algunas comorbilidades o afectaciones que puedan complicar su infección de vías urinarias. Entonces, tenemos la bacteriuria asintomática, que es presencia de bacterias en orina sin síntoma. La cistitis, que es la infección de vejiga, vesical, requiere tratamiento. El síndrome uretral agudo, con los síntomas irritativos, principalmente de disuria, y la pielonefritis aguda, que sí da síntomas sistémicos y requiere tratamiento y dependiendo muchas veces hasta hospitalización. Tenemos ITU, o una infección del tracto urinario no complicado y uno complicado. El no complicado, generalmente en mujer joven, sana, en no gestantes, y cuando los síntomas son menores a 7 días. Y la complicada, cuando está asociado a una patología y tiene las vías urinarias normales, por ejemplo, diabetes, inmunosupresión en niños, en ancianos, cuando hay alteraciones en las vías urinarias, cuando hay obstrucción, un reflujo vesicoureteral en niños, vejiga neurógena, cálculos o embarazo. Y esto me lleva a una afectación renal, pudiendo llegar a una pielonefritis y a una sepsis. Entonces, hay que recordar que la orina es estéril, ¿verdad? Dado que riñones, uréteres y vejigas en personas sanas son estériles, por lo tanto la orina debe ser estéril. Sin embargo, tenemos que la orina también pasa por la uretra y la uretra, el tercio distal, puede estar colonizado con una microbiota normal que proviene del perineo. Entonces la orina puede contaminarse durante su paso por la uretra. Por eso es importante que una muestra de orina para urocultivo sea procesada dentro de las primeras 2 horas de haber sido tomada la muestra. No podemos esperar más tiempo, porque es un caldo de cultivo. La orina de por sí es un caldo de cultivo. Y si tiene por ahí algunas bacterias procedentes de la uretra, más no por una infección, va a haber crecimiento bacteriano, que no va a correlacionar con la clínica del paciente. Entonces, por eso es importante conocer o es importante el tiempo de entrega de la muestra al laboratorio. Prevalencia y frecuencia, bueno, durante el primer año de vida, hombres y mujeres tienen un riesgo similar. Como ya sabemos, más adelante, en la etapa escolar, el 6% de las niñas tienen al menos un episodio de ITU por año, ¿no? Entre los 16 y 35 años, el riesgo es mucho mayor, 40 veces, en mujeres. Y en la tercera edad, hombres y mujeres tienen el mismo riesgo.
ya que los varones pueden tener una ITU por hiperplasia prostática. Tipo de muestra. Para obtener la muestra de orina, que es una de las muestras más fáciles de obtener, tenemos dos tipos de métodos, los métodos invasores y los métodos no invasores. Empecemos por el más sencillo, los no invasores, donde tenemos la orina del segundo chorro o del chorro medio, que es la clásica, ¿verdad? Del paciente que llega por consultorio externo, se debe hacer una higiene de los genitales, se le llama chorro medio porque el primer chorro de orina lo descarta y a partir del segundo chorro empieza a obtener o a colectar la muestra. Orina por recolector. Este es en el caso de los bebés, que se colocan unas bolsitas. Supongo que ustedes han visto unas bolsitas que les pegan a los genitales de los niños para obtener la muestra, ya que ellos no avisan, ¿no? O ahí hacen micción involuntaria, no avisan para orinar, entonces no se puede colectar. Se les pega estas bolsitas, pero hay que tener en cuenta que estas bolsitas no van a estar por ahí pegadas 2, 3 horas, porque se contaminan con las bacterias de la piel. Entonces lo que se hace, se coloca una bolsita, se hace la limpieza, se adhiere la bolsita colectora y luego, después de una hora, si es que no ha miccionado, se retira y se vuelve a colocar otra bolsa. No es que se le deja una bolsa ahí por toda la mañana. Orina por catéter permanente. ¿Cómo es la obtención de muestra de orina por catéter permanente? Aquel paciente que por tratamiento, porque tiene algún tipo de obstrucción, necesita tener la sonda Foley o un catéter permanente. Entonces, si yo quiero tomar una muestra, suponiendo que el paciente le hayan colocado recién el catéter, no voy a retirar, tomar la muestra y de ahí colocarle otro. Es invadir mucho el paciente. Entonces, lo que se hace es, se toma la muestra a través de una punción en la sonda Foley, que ya vamos a ver por ahí un gráfico, para obtener la muestra. Ojo, nunca se obtiene la orina a través de la bolsa colectora, esa bolsa que va al final de la sonda Foley, ¿no? Porque eso está contaminado, ahí hay crecimiento de bacterias. Esos son los métodos no invasores. Los métodos invasores tenemos la punción suprapúbica y la cateterización vesical. La punción suprapúbica, que es la que realiza el médico especialista, es la punción directa de vejiga para obtener una muestra, y la cateterización vesical es aquella que se toma principalmente en niños. Se les coloca un catéter, obtenemos la muestra y se le retira el catéter, ¿ya? Entonces tenemos estos dos métodos, invasores y no invasores. Estos son los no invasores. Aquí, de acá, que es la del chorro medio, ¿no? Previa limpieza, se obtiene el segundo chorro. Esta es la de catéter, esta que les mencionaba, orina por catéter permanente. Se hace una limpieza de la zona proximal de la sonda Foley y obtenemos aquí la muestra. No se saca de la bolsa colectora. Esta es la que les mencionábamos, orina por recolector, la de los bebés, los niñitos, y esta es la punción suprapúbica, que es un método invasivo. El procesamiento de la muestra. Entonces, una vez obtenida la muestra, ya les mencionaba que debe ir de inmediato al laboratorio, no debe pasar más de 2 horas. Entonces, lo que se hace es evaluar también el sedimento urinario. El sedimento urinario